Bueno, amigos, vamos a salir de todo eso que solamente lo único que causa es problemas, y me interesaría ahondar en temas más profundos, que lo único que me interesa a mí es que ustedes tengan datos históricos sobre nuestros cultos, todos, porque si bien yo estaba recordando el otro día de que hay muchos que piensan que los inicios de los orishás acá en el Cono Sur es a raíz de cuando los negros esclavos llegaron a América. Hay algo que me llama profundamente la atención, porque estaba viendo una foto del Paixuán y estaba recordando que el Paixuán, casualmente, ¿verdad? Que todos saben que era hijo de Bará. Él era hijo de religión de una sacerdotisa que vivía al norte de Minas Gerais, y era una negra esclava, ¿verdad? Que había recientemente logrado su liberación. Y esta mujer, no tengo idea cómo pasó eso, porque en realidad hay que ponerse un poquito a pensar, ¿no? Que esta negra esclava, hija de Orishá Yango Gansu, ¿cómo hizo ella, no? Casi prácticamente, rápidamente, ¿no? Para instalar un templo y iniciar personas. Yo tengo la breve descripción, ¿verdad? Para hacer una historia más de acá, para después profundizar un poco más en lo que es nuestra historia de América, toda América, y principalmente acá en el Cono Sur, Brasil, es donde comenzó el batuque. Yo no sé si ustedes tienen una idea de los orígenes del batuque, porque casualmente esta mujer, ¿no? Del 1800, para que te digo la fecha más o menos, 1890 por ahí, ella es un poco, perdón, yo me sonrío porque este tema ya lo toqué y vuelvo a recordar, pero no fue en Orilla Vudú, fue en otro Facebook que me eliminaron por estas cosas que pasan, ¿vio? Siempre hay alguien que le molesta que esta religiosa dé informaciones y datos históricos por amor. Te voy a hablar algo. Yo soy muy feliz dialogando esta cosa con ustedes, porque sé que hay muchos que desconocen, ¿no? Pero compartamos. Cuando esta mujer batuquera, fíjate lo que te estoy diciendo, no sé si comprendés lo que te quiero decir, de que el batuque no está originado, como dicen, acá en Río Grande del Sur. No. El batuque en África, en Nigeria, no se desconoce lo que es el batuque. Y lo que se tiene en cuenta en África es precisamente de que el batuque, nosotros, yo, vos que estás de ese lado, los que somos de Río Grande del Sur, los que son de Paraguay, los que son de la República Argentina, los que son de acá de Uruguay, los orígenes del batuque no son precisamente una cosa que se armó en Río Grande del Sur. En Nigeria, nosotros, los batuqueros, tenemos en el Museo de Nigeria, hay un museo del vudú, de las diferentes culturas de los orishás. Está en el Museo de Nigeria, de estas tradiciones. Curiosamente, el batuque no está entreverado
con los otros cultos de orishá. También está el africano. Del africano no entiendo un pomo, te digo sinceramente, porque no he llegado a comprender realmente. Pero si son orishás, son orishás. En todo el mundo igual. Pero casualmente el batuque, en el museo que está allí en Nigeria, tiene un lugar, una habitación más o menos de unos 10 metros por 10 metros, donde todo lo que es del batuque está en un lugar apartado de los otros. Entonces, cuando yo veo, me entero de eso, hace más de 13 años, me llamó profundamente la atención la diferencia que hicieron los nigerianos, los yorubas, en hacer esa diferencia tan notoria de que el batuque era especial. El batuque es especial. Lo que pasa es que nadie habla del batuque porque en cierto modo sucede que nosotros somos los únicos, es una de las cosas, siendo africanistas, tenemos el secreto de ocupación, que en África no se desconoce este detalle, pero este detalle en lo particular tiene muchas aristas a resaltar de nuestra propia historia como batuqueros. En Nigeria no nos desconocen a nosotros. Y no es que precisamente por ser menos o más, sino que tenemos algo diferente. Una de las cosas que yo les acabo de mencionar es que tenemos el secreto de ocupación. En el vudú, por ejemplo, como en el candomblé y en la santería cubana, nadie ignora que el orishá llega en él. Pero sucede que en el culto a los orishás, del batuque, existe algo que muchas personas saben, pero que en realidad no saben y no comprenden qué quiere decir realmente eso que les voy a mencionar ahora. Los sayeros. Los sayeros, ¿qué son los sayeros? Estoy haciendo yo una pregunta a vos. ¿Vos querés que yo te la conteste? Los sayeros son una parte de un orishá que aún no ha madurado como para llegar como orishá en el Ayé y que tampoco está preparado para asentar en Otá. Es un proceso casi muy cercano a lo que es un orishá pronto, ya maduro, para asentarse en la cabeza de una persona o en el otá de cabeza de una persona. Los sayeros, por eso, como modo de práctica, para tener un conocimiento de lo que es el ayé, ustedes me van a decir los batuqueros, pero ¿por qué hablan mal, señores? Creo que es evidente que un muerto, ¿verdad? Porque los orishás son muertos, son personas, sacerdotes que han vivido, como yo misma, vos, que sos sacerdote. Hay un proceso, no de miles de años, como dicen, es un poco más de acá, porque fíjese que, le voy a dar un burdo ejemplo, ¿no? De la quimbanda, por ejemplo, que incorporan muertos recientes, por ejemplo, y sin embargo vienen al mundo, pero hay una diferencia abismal entre lo que es un espíritu, un muerto, vamos a decirlo así, de un ladrón, de un delincuente que recién está descarnado, ¿no? Descarnado, y que logran en la quimbanda que vengan al mundo. No sé si en realidad sirve eso para colaborar de alguna forma, no sé, no es mi preocupación. Sé que no hay luz en las quimbandas. Vamos a hacer un ejemplo ahora de lo que es un ayero. Los ayeros tienen la potestad de que ellos no son cualquier cosa. Eso es una de las cosas que tiene el batuque y que en África no se desconoce. Entonces, el hecho de que un ayero tenga
un reinado específico donde se puede trabajar con él, se puede hacer una convocación en su reinado, ¿me entiende? Porque hay un lugar especial donde se puede convocar legiones de ayeros, ¿me entiende? Legiones, los ayeros, cuando por ejemplo un sacerdote parte para el Orún, se puede hacer una convocatoria independiente del orishá que usted conoció cuando llegaba el sacerdote a la Ye. Usted, si tiene el nombre específico de ese orishá, ¿me entiende? Usted fue hijo de un sacerdote que partió, vamos a suponer, Armando Ayala. Armando Ayala se ocupaba, todos los hijos de Armando Ayala no desconocen, creo que el 90% no desconoce el nombre del orishá que montaba, que llegaba en Armando Ayala, más también tenía, conjuntamente con él, el ayero. El ayero es independiente del orishá que llegaba en él. Quiere decir que tenemos nosotros, los sacerdotes de orishá, en mi caso yo desconozco, pero esto lo aprendí de mano de mi propio orishá, es un aprendizaje de los que tuve, y me gusta compartir conocimientos de toda índole con ustedes, para que más o menos estén informados. Cuando el ayero llega a la Ye, el ayero es muy diferente a cuando llega el orishá, ¿me entiende? Usted se preguntará, ¿por qué son diferentes? Por supuesto, ¿por qué son diferentes? Porque son dos. En el momento que el sacerdote parte, la persona o las personas que saben el nombre, porque también el ayero, que es una cosa independiente del orishá, que no está acento, pero que hay dos potestades en una. Son dos en una, ¿entiende? Cuando el sacerdote parte, se puede hacer una convocatoria, inclusive se pueden hacer sacrificios en el lugar donde reinan los ayeros, y pedir a ese ayero como acostumbramos a pedir. Eso sirve, porque hay que tener en cuenta que los ayeros también tienen un nombre específico. Mirá, cuando mi jefe partió, recuerdo yo hace como 20 años que partió mi jefe, que él había dicho su nombre y de dónde provenía y que decía que el orishá fulano de tal, que no te voy a decir el nombre, era muy rígido. Claro, ya era un orishá pronto para hacer tarea en el mundo, ayudar. Cuando el ayero toma y ocupa su lugar, después que ustedes se preguntarán a dónde fue ese ayero. Bueno, ese ayero parte para donde sea mandado en ese orden que hay en el cielo, ¿verdad? Y ese ayero puede ser escogido debido al tiempo que estuvo con ese sacerdote como orishá de cabeza de una persona, o orishá de cabeza en Otá, ¿me entiende? O pertenecer a un Erum Malé completo formando parte de un determinado orishá X. Va a tener una función porque se subiría de jerarquía, ¿me entiende? Las jerarquías también existen en los orishás. No solamente nosotros, los sacerdotes y las sacerdotisas, tenemos jerarquías y tenemos nuestros ayés. Los orishás también poseen ayés independientes, ¿me entiende? Y estaba recordando que la historia del batuque es muy exquisita y es muy rica. Yo les quería preguntar a todos ustedes si les interesa que dialogue de nuestra historia o les interesa que les siga dando herramientas para usted defenderse en su propia vida como el trabajo que les di hace un rato. Yo no desconozco los problemas de las personas, yo no quiero ocupar el lugar de su jefe, pero me las puedo ingeniar para darle unas ideas de cómo más o menos manejarse. Hay algo que sucede, por ejemplo, ¿no? En orishá, ¿no? Shu orishá. En algunos casos en el batuque se dice que Shu orishá no puede
ser cabeza de una mujer. Es verdad. Ogún Abagán es exactamente lo mismo. Pero según la trayectoria y la jerarquía que vos tengas, podés cambiar hasta que se te vaya el periodo, la menstruación, ¿verdad? Y después son 50 años, al menos 45 o 38, dependiendo de la edad de la mujer, que se puede asentar haciendo una especie de, ¿cómo te puedo decir?, de proyecto, ¿no?, de culminación final, de asentar para lo de si la persona es realmente mujer, ¿verdad? Yo tengo una anécdota muy buena que tuve en mi comunidad, de que teníamos una religiosa que era Ogún Abagán, y se hizo ese proceso de cambio de Ogún durante más o menos 10 años. Después de 10 años se le asentó Ogún Abagán. Y lo más extraordinario de todo esto es que debido a que Ogún Abagán es el que reina en el hierro, te voy a decir que vos podés, si tenés coraje y tenés muchos años de sacerdote, se puede trabajar con el hierro. Vos podés agarrar, te estoy dando una herramienta acá, para, bueno, esto yo lo uso para demandar. Si te puede servir, usalo. Se pone el nombre de la persona en medio de 2 hierros, pueden ser 2 macetas, si no tenés los yunques, y si tenés el nombre específico, en mi caso lo tengo, de un orishá o un abagán, vos podés demandar, es un rayo eso, es un rayo, a una persona. Eso es un ejemplo que te doy, ¿no? Lo que pasa es que vos tenés que tener la integridad de no tener miedo, porque acá si vos tenés miedo no te va a funcionar. A mí las veces que lo hice me ha funcionado. Han sido muy pocas las veces que he usado eso para defenderme, ¿verdad? Y, por ejemplo, ¿no?, cuando las personas apelan, ¿verdad?, a tener un problema, ¿no?, determinado, de un desespero, una injusticia, ustedes pueden contar con la colaboración, si están cerca del mar, de Orishá y Manjá. Se puede hacer una demanda, porque todo nuestro cuerpo es energía, demanda de todo tipo, quiero decir, demanda de... Mirá las cosas que tiene el batuque, ¿no? Nosotros tenemos un gran poder, que es trabajar con el lado izquierdo, no es precisamente la bondad. Si tú golpeas 3 veces con fuerza, tu pie izquierdo lo apoyás firmemente, ¿no?, contra el piso, contra una hierba, en el campo, por ejemplo, ¿no?, donde sea hierba, no en tu casa, no lo hagas en tu casa ni cerca, y siempre apuntando hacia el lado donde está la persona que te hizo un daño. Eso es justo, no es brujería. Vos apuntás hacia el lugar de la persona, golpeás 3 veces, 1, 2, 3, eso es otro rayo, ¿me entendés?, que ejerce una función rápida de demanda a tu auxilio, que es Orishá y Manjá, que trabaja conjuntamente con Orishá Yapanán, porque Yapanán reina en la tierra. Algunos dicen que es su Orishá. Bueno, te voy a decir algo sobre su Orishá. Nosotros lo llamamos Baralodé. Baralodé no es como dicen muchos, es uno solo. Todos los Bará, en su conjunto, cumplen la función de su Orishá, todos los Bará. No hay excepción a la regla. Quiere decir que también sucede, como los ayeros y el Orishá, la multiplicidad en uno. Al menos en el culto al batuque sucede esa forma. En otros puntos, en otros cultos, como decir los cubanos, los de Candomblé, ellos no sé si conocen esta función, si la pueden usar. Yo al menos les puedo decir
de que Shu Orishá no existe uno solo. Todos los Bará, todos los hijos de Bará, cumplen la misma función, un poco más diluida, por eso que se pone cuando es una mujer, por ejemplo, hija de Bará Lodé, se le pone otro Bará hasta que llegue su momento. Es como les dije recién lo de Ogún. Los Ogunes más o menos todos tienen el mismo poder. No hay gran diferencia. Un tema que voy a tocar, no sé si mañana o pasado, porque tengo que salir, es los asentamientos de los dioses. Nosotros, los sacerdotes del culto al Batuque de los orishás, tenemos el poder de asentar dioses. Yo te voy a mencionar cuáles son los orishás que vos tenés en tu Erunmalé, ¿no? Que son dioses. Y hay cosas que se dicen en Nigeria, porque yo no acostumbro a hablar mucho de Nigeria, porque es como ir al Vaticano, perdés la fe. Yo qué sé. El Shu Orishá, por ejemplo, es un orishá que todos le damos su debido respeto. También tenemos otros orishás, pero nadie sabe por qué a veces determinado orishá responde más que el otro orishá. No es porque sí ni porque lo quiera más o menos, es su específica función. Nosotros tenemos en nuestras cosas, que todos tenemos entre 16 o 18 orishás, dioses asentados por nuestros jefes, ignorando que está asentando dioses. Por eso les digo que el culto al Batuque tiene muchísimas cosas que por alguna razón en Nigeria estamos en un sitio muy particular, todos los batuqueros, como algo muy especial y sagrado principalmente. Bueno, gracias por estar y voy a seguir dialogando de todos nosotros. Usted dígame, mándeme algún mensaje o algo y a ver qué es lo que le gusta que le diga, porque no todo el mundo es de Uruguay ni todos son cultuadores del Batuque. Yo estoy para complacerlos a todos ustedes, porque es mi palo la cultura y generalizar desde todo punto de vista históricamente. Bendiciones y continuaremos con estos temas tan exquisitos y tan sabrosos. Bendiciones.